Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están a todos nuestros seguidores? Gracias por estar nuevamente con nosotros en otro de sus programas, el foro de la Alianza Reiki de México, donde tenemos una gran cantidad de invitados de muy alto nivel para que todos nuestros seguidores que nos vean, pues tengan el sustento cultural, científico y de formación teórica y práctica de lo que nosotros tenemos alrededor del sistema Reiki Sean y obviamente como parte del occidente en el cual estamos involucrados. El día de hoy, como siempre, tenemos un invitado estelar, pero antes de presentárselos voy a platicar que me acompaña en esta ocasión por primera vez solo con ella, la maestra Viviana Tapia. Ella es directora del Centro Coriki de Chile y le agradezco mucho que participe con nosotros. Ella también pertenece a la Alianza Reiki en México, también es estudiosa del sistema Reiki Sean y le agradecemos su apoyo. Gracias, Vivi. Muchas gracias, maestro, por la invitación, bueno, por participar. Estoy encantada también con nuestro invitado de hoy. Bien, pues les voy a presentar a nuestro invitado. Él es el padre Cristian Piedrahita. Él es licenciado en Filosofía y Educación Religiosa de la Universidad Católica del Norte, del norte de Colombia, quiero pensarlo, ahorita nos lo va a sacar de duda porque él es colombiano, tiene una amplia trayectoria en los temas asociados a la espiritualidad y la sanación, se formó en teología luterana, especializándose en angiología, en demonología y en exorcismo. Es maestro Reiki angélico y sanador pránico angélico. Él es terapeuta y sanador cuántico angelical y especialista en parapsicología. Toma como ejemplo de vida la mística y el crecimiento espiritual como armas para derrotar el sufrimiento y la oscuridad. Él es fundador de la nueva Iglesia Luterana Independiente. Y vamos a tener un programa sumamente interesante, el Reiki y la espiritualidad. Buenas tardes para México, padre, creo que también para Colombia. Un fraternal saludo para todos ustedes. Gracias, Alfredo, por la invitación. Para mí es una enorme alegría poder estar aquí. Un fraternal saludo a Viviana y muy contento, muy feliz de poder compartir este espacio. Muy bien, pues vamos a empezar. Como siempre, yo le tengo un gran respeto a nuestros invitados, pero a lo mejor estoy acostumbrado a hablarles de tú, y eso no implica que yo no le tengo un profundo respeto al padre Cristian. Cristian, fíjate que en el ámbito del Reiki, siempre se habla que es una escuela de aprendizaje espiritual y que con el Reiki aprendemos el concepto de la espiritualidad. Sin embargo, hoy día ya nada nos sorprende. Escuchamos y vemos a diario que ocurren homicidios, secuestros, trata de personas, destrucción de países, muerte por enfermedades, destrucción del ecosistema, y las personas cada día nos volvemos más insensibles y centralistas en nuestro entorno personal o cercano, y en ello nos hemos olvidado de la trascendencia de la vida. La espiritualidad también queda en el discurso, toda vez que aunque la buscamos, nos gana el consumismo o la materialidad. El conocimiento, la aceptación o cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo, la hacemos a un lado o la confundimos o adaptamos a nuestras propias creencias para facilitarnos la vida. Y en esto, el mismo Reiki cae en esto, y a veces entramos por una necesidad, por conocer, por apoyar a los demás, y decimos, el Reiki es una escuela de espiritual, es una escuela de iluminación, pero a veces no conocemos a profundidad, en realidad, lo que es la espiritualidad. Por eso consideramos que este es un programa muy interesante para todos los que nos ven. Cristian, ¿qué es la espiritualidad? ¿Para qué sirve la espiritualidad? Podríamos decir que la espiritualidad es un estilo de vivir en la conciencia de lo que es el espíritu y la trascendencia. Es esa conciencia de que no somos solo seres materiales, sino que somos seres trascendentes y que hay una fuerza divina a la cual estamos unidos, y esa fuerza divina unida a nosotros, por lo cual nos invita también a ser instrumentos de trascendencia para los demás, especialmente para aquellos que no conocen la luz. Para mí eso es espiritualidad. Esto es sumamente interesante. Hablas de un punto fundamental, el concepto de esa fuerza que muchos le llamamos de diferentes maneras, Viviana. No sé qué opinas tú de ello.
Sí, quiero preguntarle referente a lo mismo, porque a veces suele confundirse cuál es la diferencia entre espiritualidad y religión. Bueno, hay una profunda diferencia a pesar de que no parezca. La religión podríamos definirlo como un sistema en el cual se busca normatizar o estructurar un pensamiento o camino espiritual. No necesariamente lo religioso es espiritual ni lo espiritual es religioso. Es muy común ver en nuestras sociedades y especialmente en Latinoamérica que hay personas muy religiosas, con profundas creencias religiosas, pero con espiritualidad cero, ¿cierto? Acá decimos en Colombia en las patas. ¿Por qué? Porque son personas que aunque tienen un sistema religioso observante, en su vida personal no transmiten la esencia divina, ¿cierto? Son personas egoístas, que juzgan, que condenan al que piensa diferente y por lo tanto no transparentan ese mensaje aparentemente espiritual que hay de fondo en la religión. Por lo tanto, la espiritualidad trasciende la religión. No quiere decir por esto, y es importante aclararlo, que muchas personas religiosas no sean espirituales, por supuesto. A mí personalmente, mi sistema religioso me permite vivir a plenitud mi espiritualidad, pero mi conciencia espiritual trasciende muchas veces mi sistema religioso. No estoy amarrado a un dogma religioso. La espiritualidad trasciende cualquier tipo de religión, es la que es capaz de ser completamente universal, porque en tu conciencia de la divinidad no te amarras a un concepto único, sino que tal vez puedas adaptarte a un concepto para vivirlo de una mejor manera. ¿Por qué? Porque también la espiritualidad a veces es demasiado grande y en nuestra mente, en nuestra razón humana, todavía necesitamos algunos sistemas y estructuras para tratar de comprenderlo mejor. Pero a medida que profundizamos la espiritualidad, las estructuras se van borrando. Este es un camino de vida en el cual todos estamos. No es que unos estén mejor que otros, simplemente todos estamos en un camino y a medida que avanzamos vamos trascendiendo barreras estructurales. Fíjate, Vivi, que esto es muy interesante. Esto que está diciendo es muy interesante. Hay un método, un camino, que es el concepto de la religión, que es muy significativo, sobre todo para aquellos que les cuesta trabajo entender las cosas de esa gran fuerza, a la cual en un momento dado, que nada tiene que ver espiritualidad con Dios, que ahorita nos lo va a platicar, o con un Dios con nombre, y es un aspecto muy fuerte, pero hay veces la espiritualidad se llega a confundir con otras cosas, se lleva a confundir. Yo he estado leyendo a veces en algunos libros, a veces en internet, y cada quien entiende la espiritualidad como la quiere entender, a la conveniencia que la quiere entender. Y entonces se torna en una serie de dificultades al momento de comunicarnos. Se dice, padre Cristian, que el ser humano tiene tres dimensiones: la física, la mental y la espiritualidad. Por lo tanto, la espiritualidad es consubstancial, como tú lo estás comentando, al hombre, pero el ser humano ha tenido que aprender en el transcurso de su existencia a cuidar y desarrollar su dimensión física y su dimensión mental. Y aunque la espiritualidad sea inherente al ser humano, en la actualidad hay confusión y caos precisamente en ese entorno del hombre que lo hace dudar. Muy fácil, tenemos la medicina, tenemos el deporte que nos ayuda a trabajar en el aspecto físico, tenemos la psicología, tenemos una serie de herramientas interesantes en la práctica educativa que nos ayudan a desarrollar el proceso mental, pero en el ámbito espiritual, pues como que estamos un poco o confundidos o relegados. Y en ese sentido que estoy platicando, Cristian, ¿hay tantas espiritualidades como personas? ¿O es conveniente tener prácticas de espiritualidad sin un profundo soporte cultural, teológico y filosófico, o confundir la espiritualidad con otras tendencias? Me gustaría mucho que aclararas esta mezcla que a veces, como te comentaba, aparece en internet, aparece hablando alguien de espiritualidad como el hecho de aumentar sus bienes capitales, con el hecho de ser maravillosos coach, y entonces como que cada quien entiende la espiritualidad como que cada quien quiere. Valdría la pena que nos quitaras este enredo, Cristian.
Bueno, es una realidad, ¿no? Y es una realidad más en este mundo posmoderno en el cual estamos, en los cuales el acceso a la información es tan grande que a veces estamos buscando algo y resultamos por las 10 ramas y nunca llegamos al objetivo inicial. ¿Qué pasa? Yo creo que hay una diferencia entre espiritualidad y espiritualismos, ¿verdad? Yo creo que la espiritualidad, repito, es ese estilo de vida, de conciencia en la divinidad, de conciencia como ser espiritual y de trascendencia. Los espiritualismos para mí son esas modas espirituales que simplemente buscan llenar ciertos vacíos, ¿no? Es común ver las personas hoy en día que tienen como modas de momento, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que por sí sean moda, pero hay gente que de pronto dice, bueno, vamos a meter al yoga porque ahorita el yoga está tal sistema de yoga, sin decir que no sea espiritual, lo usan solamente como para llenar un vacío de momento. Ah, pero después encuentran el Reiki. Ah, pero después encuentran, no sé, el budismo y la meditación. Ah, pero eso no me llena, entonces el mindfulness racional. Y empiezan a tocar un montón de sistemas sin la profundidad espiritual y se quedan en un espiritualismo que a la final los sigue dejando vacíos y sigue dejando esa necesidad de seguir tocando punticos, escuelas, filosofías o pensamientos en los cuales nunca se profundiza. Yo he conocido mucha gente que tiene muchos conocimientos de a poquitos, ¿verdad? Conoce un poquito de todo y a la final no conoce nada porque todo es por encima. Nunca ha logrado profundizar en los sistemas que lo inviten a vivir una espiritualidad plena. Sí, puede estar más llamado a un sistema, pero espiritual. Yo creo que esta necesidad de conocerlo todo, de llenar los momenticos de la moda, pues ha dejado que la espiritualidad también no tenga un verdadero arraigo en el corazón humano y nos quedamos en modas de momento. Todos yo creo, y los que somos reikistas sabemos que el reiki ha tenido un boom, ¿no? Hay cuántos sistemas de reiki, yo creo que cada día hay más, sin decir que sea esto malo, ¿no? Porque creo que el reiki es tan grande que tal vez la sabiduría divina sí lo quiere, pero explotan tantos sistemas de Reiki y ahora no sé, son maestros express de Reiki en un fin de semana y ya entonces atienden pacientes sin haber profundizado realmente en el sentido espiritual de los símbolos, de lo que realmente es la sanación, que pueden hacer más mal que bien. Yo en consulta, digamos que mi especialidad en consulta, he podido ver muchísimo daño en muchas personas que buscando estos espacios de momento, espiritualismos, se hacen un profundo daño espiritual, mental, emocional y energético que a la final pues, requiere todo un proceso de sanación y de limpieza que hace entender que se está haciendo más mal que bien. Hubo un boom de todos estos sistemas, pero sin profundidad y está haciendo mucho daño. Eso es una verdad, Vivi, lo hemos platicado en otros momentos, donde los fines de semana ya te vuelves, no, y no solamente maestros, en un fin de semana, el viernes recibo primer grado, el sábado segundo grado y el domingo tercer grado. Sales con unos diplomotas para colocarlos en el ego en cualquier lugar, y resulta que es un problema serio de profundidad. Y hay gente, Vivi, que se las cree porque paga un dineral por un curso, por un diplomado, pero en realidad, pues le saldría más barato y aprendería más a lo mejor en un libro. No sé, Vivi, cómo veas esta rapidez multicultural. Es así, a veces en el mismo día incluso, hacemos un pack, se hacen estos packs, ¿cierto?, en que se entregan todos los niveles en el día. Bueno, lo hemos conversado mucho, hay una gran responsabilidad, no solamente en ser maestro de Reiki, en ser reikista, porque estamos trabajando con la salud de las personas, con la vida de las personas, con la espiritualidad de las personas. Entonces, es realmente una responsabilidad para nosotros, y hablando de eso, en la multiculturalidad, las creencias en las que estamos hoy, donde a veces las personas confunden el ser espiritual o la espiritualidad, o tratar de lograr esta espiritualidad mediante sueños, mediante creatividad, la meditación que hablaba el padre, buscar alguna música que evoque algo, la respiración. A veces ser vegetariano o vegano se confunde con ser espiritual incluso. Y bueno, una infinidad de creencias y de supuestos. Por eso le pregunto, padre Cristian, ¿hasta dónde se puede
llegar a confundir la espiritualidad con prácticas de salud mental, como la meditación, por ejemplo, musicoterapia, otras técnicas de respiración, de relajación, buscando más que espiritualidad, resolver tal vez problemas como depresión o ansiedad o el miedo, por ejemplo. Sí, claro, una cosa es la espiritualidad y otra cosa son sistemas de ayuda, ¿cierto? De ayuda en crecimiento, de ayuda, digamos que cada técnica, yo soy muy respetuoso de todo tipo de técnica, cada técnica tiene un valor muy grande, mientras se haga con conciencia puede ayudar mucho, pero eso no es espiritualidad, es igual que la religión no es espiritualidad, puede ser parte de una espiritualidad, puede ser una herramienta de desarrollo espiritual, pero no es la espiritualidad en sí. Por lo tanto, estos sistemas no son la espiritualidad. Yo puedo practicar meditación y esa meditación aplicarla a mi vida espiritual, pero también puedo hacer meditación de una manera simplemente de educación mental, de conectarme con el funcionamiento de mi mente, entender el funcionamiento de mi mente para relajarme. Y eso no me hace espiritual. Estoy entrenando mi mente, ¿sí? Yo puedo usar la música o puedo usar los colores, los mandalas e incluso la oración como una técnica para ayudarme, pero no precisamente es espiritualidad. La espiritualidad es mucho más profunda. En mi espiritualidad puedo usar la meditación, puedo usar la oración, puedo usar la música, puedo usar mandalas, etcétera, etcétera, para ayudarme en mi proceso, pero no son en sí espiritualidad. Yo creo que esa es la confusión de la que ahorita les decía. Una cosa son espiritualismos, otra cosa son técnicas, otra cosa son momentos, que no la vida espiritual. Yo creo que por eso también hay tantas desilusiones en estos caminos, ¿verdad? A veces juzgamos fácilmente, no, es que las iglesias solo piden dinero y la pedofilia, y no, es que los sanadores es solo por plata, y sí, o sea, empezamos a juzgar comportamientos lógicamente no espirituales, pero no nos damos cuenta que es que eso que representaban no era espiritualidad, eran técnicas, eran estructuras, eran sistemas que no eran espirituales. Yo creo que en la medida en que eduquemos a los hijos, en que eduquemos nuestras familias, en que eduquemos a las personas que piden ayuda hacia nosotros en lo que es la vida espiritual, yo creo que vamos también a purificar y a tamizar aquello que no lo es. Y permitimos abrir un abanico de técnicas maravillosas que yo creo que la inteligencia divina ha dejado en nuestro camino para ayudarnos en el camino espiritual. Pero ya vamos a comprender qué es y qué no es espiritualidad. Y hay algo todavía más complejo, Vivi, Cristian. ¿Hasta dónde se puede confundir la espiritualidad con problemas filosóficos, con problemas éticos o con problemas morales? Ya trascendiendo lo que platicaba Viviana hace un momentito sobre la técnica. Y esto vuelve dependiente a la espiritualidad, a la cultura de las personas, donde interactúa el ego, la espiritualidad que quiero tener, el conocer, el reconocimiento, las expectativas de vida, el crear empresas o el comportamiento social. Ahora que estaba preparando el tema, que estábamos haciendo algunas preguntas, me meto a estudiar una página de espiritualidad y salen unos jóvenes muy respetables, pero hablando solamente en el ámbito empresarial o en el ámbito del comportamiento social. Y entonces esto trasciende más el concepto mental y a veces hay confusiones en lo filosófico y como lo estoy platicando. ¿Cómo ves estas circunstancias, Padre Cristian? Sí, volvemos al punto del acceso a la información. O sea, tenemos una maravilla y es poder acceder a todo tipo de información. Yo creo que hace 60 años era muy difícil conocer un sistema espiritual en Japón, ¿cierto? O el Reiki de Japón. Y era difícil acceder a otros sistemas. Hoy en día es maravilloso. En un clic encontramos cantidad de información, a veces mucha de ella falsa, pero tenemos el acceso impresionante a información. Esta información se mezcla con lo que estamos buscando, ¿no? Con esas necesidades egoicas, ¿no? Que son el miedo, el deseo de recibir para uno mismo, que nos impide realmente profundizar en el mundo espiritual y empieza a mezclarse con deseos personales, con mi estructura mental limitada, con una experiencia personal que no tiene que ser la experiencia del otro, ¿verdad? Mucha gente a veces me ve con mi cuello clerical y yo sé que genera a veces una barrera, ¿verdad? Incluso por eso me gusta usarlo, a veces en entrevistas, a veces me lo quito,
porque creo que es importante ir trascendiendo esa barrera, ¿no? A veces nos ven a uno, uy, cuello, cura, estructura, iglesia, condena, pero es importante empezar a mostrar que muchos, porque somos muchos, los que buscamos vivir, claro, hay una estructura, pero es una estructura que las paredes se borran cuando esa experiencia de Dios trasciende y que no deja por eso ser importante en nuestra propia experiencia. Pero esa experiencia mía no es la misma experiencia tuya y yo no puedo imponerla, ¿sí? O sea, yo soy filósofo de profesión, yo soy teólogo, y eso no implica que esa filosofía y esa teología, que lógicamente tienen una corriente, pues vaya contra la filosofía o la teología de otro hermano o hermana que tiene otro sistema de espiritualidad completamente distinto y tal vez algunas veces hasta enfrentado. Yo creo que esa es la riqueza. Yo pertenezco aquí en Colombia a una mesa ecoteológica interreligiosa donde compartimos diferentes espiritualidades en el ámbito de la ecoteología, ¿cierto? El cuidado de la naturaleza como experiencia de contacto con Dios. Es hermoso ver a budistas, musulmanes, religiones ancestrales, wicanos, ¿cierto? Un montón de pensamientos que nos unimos a lo mismo, ¿cierto? Y no nos vamos a criticar o porque tal es monseñor o tal es la sacerdotisa, ¿no? Todos allá vamos a compartir, compartimos lo que queremos, aplicamos lo que queremos y nos respetamos unos a otros. Para mí eso es espiritualidad. Trascendemos unos sistemas, trascendemos unas instituciones, no nos quedamos en conceptos filosófico-morales que a la final también son muy personales, y trascendemos es al cuidado, al respeto al otro, al dar, ¿cierto? Porque nos damos tiempo, damos hasta dinero a veces, sin importar, ¿verdad? Y eso no se repercute para nosotros, eso no lo está viendo nadie, no me van a ascender de rango por eso, o sea, no, es simplemente una experiencia de espiritualidad. Yo creo que eso es empezar a transmitirlo a medida que lo transmitimos y que educamos, porque siento que hay mucha gente que tiene una búsqueda honesta, pero no ha sido educada. A medida que educamos, que mostramos, yo creo que el testimonio personal es el mejor ejemplo, vamos a ir purificando, tamizando, limpiando las falsas espiritualidades o las estructuras morales falsas, porque no estoy diciendo que la moralidad sea falsa, esas estructuras falsas que se imponen para volver a vivir una espiritualidad sanadora, liberadora e integradora. Fíjate, Vivi, que esto a mí me tiene con un sabor de boca muy rico, porque, bueno, voy a hablar de una parte del cristianismo, que es la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica está plagada en México, bueno, no lo hablo negativamente, sino que está muy difundida en México, como en toda América Latina. Y entonces, cuando habla uno de espiritualidad y de esto, precisamente que dice el padre de romper los esquemas con un objetivo único que se llama la gran existencia o el concepto del valor, dicen, es que todo lo demás no sirve, soy la única verdad. Entonces digo yo, espérame, entonces los miles de millones de gentes que no creen como tú se van a ir al infierno, ¿no? Porque, por ejemplo, los mayas ni siquiera conocían el infierno, ¿no? O otras religiones, ¿no? ¿Cómo ves, Vivi, esto? Esto es riquísimo lo que nos está platicando el padre Cristian. Bueno, primero encuentro maravilloso y ojalá que en Chile también pudiésemos hacer una mesa eco espiritual y compartir. Es tan bonito poder compartir más allá de las diferencias, ¿cierto? De las distintas religiones, de las creencias, en el amor, que es lo que nos une a todos. Eso primero, así que lo encuentro maravilloso. Y con respecto a eso, en muchas ocasiones, quienes se dicen espirituales, ¿cierto? En realidad son agnósticos y manifiestan que no siguen a un Dios porque las iglesias se han encargado a veces de manipular, ¿cierto?, las enseñanzas en beneficio de sus propias instituciones. Obviamente siempre hay excepciones en esto. Padre Cristian, ¿hasta dónde las instituciones religiosas manipulan la espiritualidad y han incumplido su tarea de desarrollar la parte intrínseca espiritual y trascendente del ser humano? Eso primero. Lamentablemente es muy común, ¿verdad? Yo que pertenezco a una institución religiosa, lo he visto muchísimas veces, incluso por eso estamos tratando de hacer las cosas diferentes, que no es fácil. La religión lamentablemente se volvió en una institución de poder, ¿verdad? Hace parte de las superestructuras culturales. Y esa estructura
pues por poder, como toda estructura cultural, pues ha buscado manipular, manejar los conceptos espirituales y religiosos a un acomodo personal. Si tú vas a cualquier religión estructurada, y especialmente tradicional, todas condenan al resto, ¿verdad? Todas. O sea, yo incluso a veces criticaba el cristianismo, decía, no, es que el cristianismo es dogmático, pero yo empecé a conocer otras y es lo mismo, ¿cierto? Lo mismo se ve en el judaísmo, lo mismo se ve incluso en religiones ancestrales, en el budismo, que siempre me ha parecido tan abierto y que es una espiritualidad a la cual respeto muchísimo y que me gusta absorber de ella, también encontré lo mismo. Entonces yo creo que cada estructura tradicional, conservadora, ha logrado generar esto, el rechazo hacia otros pensamientos, el rechazo hacia otras maneras de pensar, porque se ha alejado de lo que es la espiritualidad. Yo creo que estos renovaciones religiosas, estos rompimientos, ¿no? Estas subversiones que se están realizando son sumamente sanas y pienso que Dios lo está generando para empezar a revertir esas estructuras que han hecho mucho daño, ¿no? Y que ha generado eso, un montón de agnosticismo y un montón de rechazo a la espiritualidad, porque la gente ve representada culturalmente religión y espiritualidad. Entonces, si yo soy espiritual, me tengo que volver religioso, pero si esta religión condena, no sé, preferencia sexual o condena este gusto o esta preferencia que tengo en cualquier otro ámbito cultural, mental, filosófico, pues ya no lo quiero, ¿cierto? Yo ya no quiero ser espiritual, prefiero irme por otro lado porque allí no me van a condenar y me van a aceptar. Entonces estamos empezando a renovar, yo creo que muchos en el mundo, lo que pasa es que las estructuras siguen siendo poderosas y siguen siendo persecutoras porque nos persiguen. Yo hace unos años iba a colgar los hábitos, como dicen por ahí, porque estaba cansado de eso, estaba cansado de la persecución, estaba cansado de las calumnias que generaban el trabajo que yo realizaba, y estaba cansado, estaba generándole incluso afectación a mi familia, y me cuestioné si debía seguir en esto. Dios mismo me dio la respuesta y aquí estoy, pero no ha sido fácil, y conozco muchos hermanos y hermanas de diferentes religiones y espiritualidades que les ha pasado lo mismo. No es fácil ser subversivo. El mismo Jesús la tuvo difícil, Buda la tuvo difícil, el mismo Mahoma la tuvo difícil, o sea, no es fácil este camino. Y alguien me decía, un maestro una vez me decía, el que la tengas difícil es buena señal, quiere decir que vas por donde es. Si fuera fácil, estarías en la misma estructura y estarías repitiendo lo mismo. El que sea difícil es una señal de que vas en contra de esto. Yo creo que está en nuestro papel también renovar las religiones en el sentido espiritual e incluso ir trascendiendo las religiones. Yo creo que ya aunque uno se siente identificado con una corriente, creo que ya va trascendiendo. O sea, ya es fácil sentarte a orar con una persona que piensa muy diferente a ti, porque los puntos de unión son mucho más grandes que las diferencias, que son más filosóficos, conceptuales y experienciales personales. Entonces, yo creo que se puede lograr ir trascendiendo en la medida en que vamos siendo subversivos contra la estructura religiosa dominante. Fíjate, que sí es cierto, Vivi, lo que comenta. Fíjate, cuando tiene uno la oportunidad, y bueno, el padre Cristian nos lo va a confirmar o no, tiene la oportunidad uno de viajar, por ejemplo, a Europa, ¿sí? Hay una profunda diferencia con Latinoamérica. Estamos hablando del viejo y el nuevo continente, ¿no? Y en Europa los edificios a veces de las iglesias están prácticamente desiertas. Y tú entras a un edificio católico, por ejemplo, en Ámsterdam, y que son hermosas las construcciones, y de repente ves que entran musulmanes, y de repente ves que entran hindús, y de repente ves que entran sintoístas, y bueno, es común ir a conocer no solamente la estructura, sino hablar de conocer el concepto de esas religiones sin ningún problema. Y aquí en Latinoamérica a veces les ponemos las cruces cuando entran personas de otra religión con nosotros. Por eso en ese sentido, y ya visto este contexto general en lo que no es espiritualidad, me gustaría que entráramos a profundidad sobre cuál es la dimensión en realidad de espiritual de una persona y qué es lo espiritual en una persona. Bueno, yo creo que esa es una de las preguntas enormes y en parte fácil y difícil de contestar, ¿verdad?
Para mí la espiritualidad como estilo de vida y de conciencia se resume a eso, conciencia. Yo creo que en la medida en que tú eres consciente de tu dimensión como ser humano, pero como espiritual, como ser espiritual y de ser trascendente en la divinidad, ya cambia todo, ¿cierto? O sea, el solo hecho de entrar en conciencia con eso, que es lo más grande, cambia tu vida, porque tú ya no vas a ver a otra persona igual, tú ya vas a ver a la otra persona como otro ser humano y espiritual trascendente, parte de la divinidad. Si tú ya ves al otro como Dios, tú ya no eres capaz de insultarle, ¿cierto? De matarle, de robarle, ya no es posible, ¿verdad? Ya tú vas a ver la naturaleza como parte de ti, de tu hermana, tu hermano, el agua, los árboles, el sol. Por lo tanto, tú ya no vas a botar papeles o echar petróleo, ¿sí? O sea, yo creo que la conciencia de ser trascendente transforma todo. Y si tú vas al mensaje de los grandes maestros espirituales, se resume en eso, que seas consciente que Dios, la divinidad, como se quiera llamar, está en tu vida y tú eres parte de esa divinidad. Y ahí se transforma la vida. Yo creo que eso ha sido lo difícil, porque como somos seres todavía terrenos, todavía esta carne nos pesa, sin decir que la carne sea mala, que es parte del ser trascendente también, pero a veces el cuerpo nos pesa mucho y el deseo de la carne en el sentido de aquello que no es consciente de lo espiritual todavía pesa, nos cuesta entenderlo, ¿verdad? Y se hace soso, aburrido, etéreo, ¿cierto? Que no es parte de la vida, es un concepto filosófico al aire, ¿cierto? Eso me lo han dicho muchas veces, que yo siento que lo espiritual es como el aire, no se puede coger, o sea, yo cómo vivo esa vaina, me decían una vez en una charla. Y es precisamente eso, porque como a veces también nuestro discurso es confuso, ¿cierto? A veces nuestra vida también es contradictoria, que en parte a veces lo tiene que ser porque es parte de nuestro aprendizaje. Nos cuesta a veces transmitir esto, nos cuesta hacerle entender a la persona que su dimensión espiritual es parte del todo, ¿verdad? El comer es sagrado, el sexo es sagrado, el bañarte es sagrado, ¿cierto? El orar es sagrado, o sea, todo hace parte de la sacralidad. Y cuando tú vas siendo consciente, vas traspasando las barreras materiales, conceptuales, filosóficas, morales, empiezas a comprender el todo. Yo creo que ahí está la iluminación, ¿verdad? Cuando dicen esa historia hermosa del Buda iluminado, yo creo que fue ese clic que logró hacer, ¿no? O sea, como que ya entendí, ya esto es, ya lo otro no me amarga ni me entristece porque ya entendí cómo supero el sufrimiento. Y yo creo que también fue el mensaje de Jesús que no lo hemos entendido bien, porque si vemos el pensamiento semita era eso, ¿no? No había un cielo y una tierra, sino que todo era parte de una misma dimensión y Jesús trataba de mostrarlo, pero cuando nos trajeron el cristianismo a Occidente, se helenizó y ya no entendimos esa vaina, lo adaptamos a otra manera de pensar. Yo creo que es ir descubriendo poco a poco en el camino personal, ir rompiendo esas barreras, ir conociendo, ir asumiendo que la espiritualidad a la final es parte de todo y que si mi vida se mete o se empapa de eso espiritual, pues es una vida plena, feliz, sin miedo, sin barreras, pero a la vez con profundo respeto, responsabilidad, solidaridad, compasión. Eso es. ¿Cómo vi? ¿Complejo esto que nos dice el padre? Bueno, la verdad es que primero decirle al padre, no tenía el gusto de conocerlo, me encanta escucharlo hablar y creo que si existieran más sacerdotes como usted, nos acercaríamos mucho más a la religión, de todas maneras, con mucha seguridad. Bueno, a mí me gusta harto leer la Biblia y ahí se dice, por sus hechos se conocerán, ¿cierto? Por las obras conoceremos a las personas. Y con respecto a esto, ¿cuáles son las características que yo podría ver en una persona espiritual? ¿Cómo podría entender que alguien espiritual es espiritual según sus características? Esa pregunta me la he hecho muchas veces, ¿verdad? Porque, bueno, digamos que uno, por la educación que uno tiene como unos parámetros, ¿no? El que se comporta bien, el que es bondadoso, pero digamos que ya eso es una reflexión muy personal. Para mí la palabra compasión lo envuelve todo, ¿cierto? Cuando tú eres una persona compasiva, eres una persona empática, eres una persona respetuosa, pero a la vez eres una persona libre y que ama de manera libre, ¿verdad? Yo creo que ese amor libre compasivo sería la manera en que tú muestras que eres espiritual. Y no quiere decir que no te equivoques, porque a veces también está el juicio, ¿no?
Cuando somos espirituales, usted es maestro Reiki, usted hace oración, usted tiene el cuellito, usted no me puede equivocar. O sea, ¿cómo así que usted en algún momento se machuca y dice, ay, güey, ¿verdad? O se molesta, usted discute con su esposa, a veces me dicen, yo soy casado por ser luterano, usted se molesta con su esposa, usted le gusta tomarse una cerveza, o sea, a mí me hacen muchas preguntas así, porque se imaginan que ser espiritual es como flotar y no vivir nada. Y previamente yo les digo, no, cuando tú tienes compasión, tú trasciendas todo eso, ¿cierto? Cuando tienes compasión, tú eres capaz de sentarte a tomarte una cerveza sin que te embrutezca, sin que te vayas a volver violento, sin que vayas a hacer algo que vaya a hacer daño a otro. O sea, trasciende porque tu espiritualidad te hace vivir el momento con una responsabilidad y con compasión, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la palabra para mí, compasión. Creo que eso envuelve la manera en que tú también eres compasivo contigo mismo, eres paciente con tu proceso, reconoces en qué tienes que mejorar, porque todos los días uno se da cuenta que mejorar, pero sin juzgarse, porque a veces también ese juicio personal, lo digo por experiencia personal, se me volvió un peso enorme, ¿cierto? Y en un momento esa aparente espiritualidad se estaba volviendo triste, porque sentía que nunca lograba el nivel que yo esperaba. Hasta que comprendí que no tenía que lograr ningún nivel, simplemente tenía que vivir, ser consciente que tengo que transformar y vivir en alegría, en libertad, y ahí mi espiritualidad cambió. Entonces yo creo que es la compasión amorosa, que te vuelve responsable, ético, libre, feliz, subversivo, rebelde también, porque hay que ser rebelde en este camino. Y creo que podría ser algo así. ¿Y se puede hacer consciente esto, padre Cristian, esto que usted nos platica, o es muy complejo? Yo creo que las dos cosas, yo creo que es complejo y no, ¿verdad? Porque yo creo que cuando tú tienes voluntad y anhelo, no es tan complejo, o es complejo, pero es posible, ¿verdad? Tampoco es tan fácil, porque si no el mundo sería otra realidad, pero tampoco es tan complejo. Yo creo que mientras tú lo desees, y ese es un deseo bondadoso, ¿no? Es un deseo compasivo, amoroso, mientras sea ese deseo amoroso de querer trascender, yo creo que no es tan difícil. Eh, lo que pasa es que ir contracorriente es duro, lo que digo, vas a ser perseguido, ¿sí? Te van a criticar, te van a decir que estás mal, ¿sí? Que tienes al diablo, ¿sí? O sea, te van a juzgar, o sea, eso es parte del camino. Y hay que prepararse. Yo creo que es parte también, si a mí me hubieran dicho eso antes, creo que no hubiera sido tan difícil, porque hay que prepararse a eso, a que vas a ir en contra y te van a criticar. Yo recibo todos los días en mis redes sociales palabras maravillosas, pero también palabras horribles, ¿verdad? Hay de las dos cosas. Gracias a Dios son más las bellas que las feas, pero no faltan. Y aunque hay días de días en que da más duro, sé que es parte del camino y me reconforta saber que voy en contra de cosas. Claro, hay días que uno está más elevado y lo toma de una manera más bonita. Hay otros días en que me disgusta y me molesta y me cuestiona. Pero creo que también es parte de aprender, ¿no? Es ir soltando ese ego que es tan difícil a veces soltar. Pero es parte del camino. Yo creo que ni es difícil ni es fácil, es parte del camino. Así es, Vivi, ¿cómo ve? Yo le voy a pasar esta filmación a mi mujer, Vivi, porque normalmente me dice, oye, ¿tú qué andas metido en todas estas cosas? ¿Cómo puedes, hacer todo este tipo de cosas tan humanas, no? No has aprendido nada. Y es exactamente, Vivi, lo que nos está diciendo el padre. Somos seres humanos, vivimos en esta tierra, no sé qué opinen, Vivi. Bueno, por eso me gusta el Reiki, me encanta el Reiki, porque los que somos reikistas, bueno, primero trabajamos desde el amor compasivo, ¿cierto? Y además, una de las cosas que uno primero aprende es a no juzgar, que es tan difícil cuando uno parte en esto, por lo menos para mí lo fue, y uno sigue trabajando en eso, por cierto. Y con respecto a esto, y sobre la espiritualidad que estamos hablando, ¿cierto? Padre Cristian, ¿qué es estar bien espiritualmente? ¿Cómo puedo saber que estoy espiritualmente bien? Bueno, yo creo que eso es parte del camino del discernimiento espiritual. El discernir yo creo que es una parte importante. Discernir es lograr tamizar tus experiencias
para empezar a separar lo que pesa de la esencia, ¿cierto? De la sustancia. Hay grandes maestros del discernimiento, uno de los que admiro mucho es Ignacio de Loyola, que es un místico de la Edad Media, que pues, lógicamente para muchas cosas hoy en día será anacrónico, pero que en el fondo de su espiritualidad es muy sabio y es muy humano. Y él decía que simplemente tú todas las noches, y es una práctica que yo realizo, no estoy diciendo que la tengan que hacer, sino que voy a dar un ejemplo, que todas las noches revisas tu día, ¿cierto? O sea, bueno, ¿cómo viví hoy? ¿Qué me dolió hoy? ¿Qué me alegró? ¿De qué me siento orgulloso hoy? ¿De qué no me siento tan orgulloso? Y te permite como tamizar tus experiencias, ¿cierto? Y empezar a decir, oiga, creo que voy por un camino que me llena, que me hace feliz, o no. Yo creo que uno de los puntos de las preguntas es, ¿soy feliz? ¿Verdad? ¿Soy feliz? ¿Estoy pleno? Y a los que me rodean también los estoy haciendo plenos, a pesar de que entres en contracorriente, porque igual los primeros, y eso sobre todo pasa al comienzo, los primeros con los que chocas son los que están a tu lado, son los primeros que te van a juzgar, te critican, tal vez se alejan, pero si tú vives en la espiritualidad se van a acercar. Eso pasó, mi familia casi toda me dio la espalda cuando yo arranqué en esto, y hoy en día son todos los que me ayudan, ¿sí? Sin ellos no tendría nada, porque prácticamente son mis colaboradores. Entonces es empezar a comprender eso, soy feliz, cómo estoy vibrando a mi alrededor, qué siente la gente de mí, ¿cierto? O sea, estoy transmitiendo compasión, cómo estoy viviendo mi día. Yo creo que es tamizar, es pasar por ese filtro, las experiencias del día a día, los pensamientos, las emociones, el trabajo que se está realizando y empezar a separar, porque muy posiblemente en tu camino te vas a dar cuenta que algo hoy en día está bien, pero más adelante ya no. Y no quiere decir que siempre estuvo mal, porque yo creo que ese bien y mal también es muy relativo. Pero sí quiere hacer entender que en tu camino ya algo se superó y eso ya no te hace falta. Ya se volvió parte de una mochila que hay que quitar. Y tú sigues caminando y sigues discerniendo. Es que es un camino muy grande, ¿verdad? O sea, estamos arrancando, o sea, falta un montón. Y es empezar a discernir. Yo creo que es muy importante. El discernimiento creo que es parte esencial del camino espiritual. Y es empezar a tamizar, tener esa capacidad, ¿cierto? De tamizar con compasión, porque no es criticarte. Es empezar a ver qué de pronto hay que cambiar, qué de pronto hay que mejorar, qué de pronto hay que soltar, o qué de pronto algo de lo que soltaste en este momento lo necesitas. Es empezar el discernimiento. Yo creo que maestros de espiritualidad como Thomas Merton, como el mismo Buda, son personas que nos dan muchos indicios de cómo discernir tu camino y desde allí pues comprender que estás bien, entre comillas, que tu camino va por donde es y que te sientes pleno. El día que te sientas triste, el día que sientas peso en tu camino, pues yo creo que ahí es donde ya no estás bien. Vivi, para ir cerrando esto, que nos la podemos pasar aquí con el padre Cristian un rato más, como yo digo que más que entrevistas, son unos programas de aprendizaje, ¿no, Vivian? Para ir cerrando, Vivian, ¿algún comentario de todo esto? Wow, hemos hablado cosas tan profundas en realidad que creo que luego yo voy a quedar haciendo ese análisis diario que hay que hacer, ¿cierto? De qué he hecho en el día, cómo lo he hecho. Ha sido muy lindo, en realidad, ver la espiritualidad así. Y quería preguntarle por qué es importante, como pregunta final mía, ¿por qué es importante la espiritualidad en el hombre? Creo que es importante porque es parte de tu ser, ¿verdad? El ser humano no es ajeno a la espiritualidad. A veces de pronto, y vuelvo a la parte carnal, no como mala, sino como aquella conciencia que está más como en este plano terreno, a veces te cuesta un poco entender qué es el espíritu y lo vas abandonando, ¿verdad? Tu ego te va alimentando de cosas que vas abandonando esa dimensión, pero es parte del ser, o sea, no hay un ser humano que no sea espiritual. Por eso, pues con todo el respeto a aquellos que de pronto en un momento se consideran ateos, yo creo que el ateísmo no te hace poco espiritual. Creo que te hace de pronto no entender o no tener la experiencia de la divinidad de una manera, pero creo que no te hace ajeno a lo espiritual. Yo he conocido gente que se considera atea militante y en su vida es muy espiritual, ¿verdad? Y eso también me hizo comprender que la espiritualidad va más allá de las estructuras de lo que consideramos ser espiritual.
Entonces, creo que ese ir caminando nos va a hacer entender que la espiritualidad como parte de la vida, o sea, precisamente es parte de la sustancia de lo físico, de lo cotidiano, nos va a hacer mejores, ¿cierto? Nos va a hacer plenos y va a hacer que nuestra sociedad, nuestros mundos, nuestras naciones cambien, pues logremos esa anhelada utopía que creo que es posible. Sí. Muy bien. Sí. Y como parte medular del propio programa, después de haber dado un panorama general del aspecto de espiritualidad, hay algo central en el propio programa. Dado que eres un estudioso de la teología, un estudioso de la filosofía, un estudioso de la espiritualidad, y no solamente estudioso, sino practicante de esto, y además practicante del Reiki, Cristian, ¿cómo desarrollar la espiritualidad a través del Reiki y qué no es espiritualidad en el Reiki, Cristian? Bueno, el Reiki es un maravilloso sistema de sanación, ¿verdad? De sanación integral, o sea, que implica todas las áreas de tu vida. Y el Reiki de por sí es espiritual, ¿verdad? Porque yo pienso, es un pensamiento muy personal, que no se puede lograr sanación completa sin que la espiritualidad sea parte, ¿verdad? Porque tú puedes curar una rodilla, tú puedes curar una migraña, pero tú no puedes sanar la integridad del ser sin tener en cuenta lo espiritual. Yo creo que el Reiki de por sí nos hace espirituales también, o nos invita a ser espirituales, porque pues, habrán reikistas que no lo son, ¿verdad? Pero el Reiki de por sí nos invita a ser espirituales, el mismo sistema de sanación, la misma conexión espiritual con los símbolos, con los maestros de las diferentes corrientes, nos invita a crecer en vida espiritual, en esa conciencia de trascendencia divina. Entonces, creo que de por sí ya el Reiki es espiritual. Creo que quien lo vive realmente encuentra de por sí un sistema de espiritualidad que le permite ser mejor. Para mí, ¿qué fue el Reiki? Cuando yo lo descubrí, yo estaba muy enfermo, ¿sí? Yo estaba en silla de ruedas y empecé a explorar sistemas alternativos para lograr superar esa situación. Y cuando empecé a adentrarme en el Reiki, a pesar de las enormes críticas que ya creo que conocen más que yo, de lo que el cristianismo dice del Reiki, especialmente las iglesias tradicionales, empecé a descubrir un sistema de trascendencia, de amor, que me hizo entender esa palabra de Jesús, de por sus frutos lo conocerán. Y simplemente entendí que era espiritual, que era parte de la divinidad y que pues ya no me importaba lo que pensaran y al contrario, me incitó a seguir caminando hasta llegar a la maestría. Y ya después fue lo que conocen de encontrar el Reiki angélico. Yo creo que el Reiki de por sí es espiritual y nos va invitando a crecer en esa conciencia divina. Muy bien. ¿Algún comentario último y final importante, reflexión, Viviana? Bueno, quiero agradecer las palabras del Padre y con lo que estaba comentando ahora, ¿cierto? Este aspecto de cómo él conoce el Reiki, cómo llega al Reiki, por qué llega. Creo que ahí hay un punto de unión. Muchos llegamos a sanar. Yo, en lo personal, el maestro Alfredo conoce mi historia, también de un dolor profundo, de muchos dolores profundos, y llego a sanar a través del Reiki. Me gustó tanto, tanto que quise quedarme para poder ayudar a otros también. Creo que eso es lo más maravilloso que tiene el Reiki, que sin lugar a dudas tiene espiritualidad. Uno está, obviamente somos humanos, somos imperfectos, estamos en un proceso de estar creciendo siempre, pero agradezco mucho esta entrevista en particular. Para mí ha sido muy valiosa, muy importante, y creo que para los que la vean también, mirado desde la visión que rompe paradigmas del Padre Cristian. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy muy feliz es la segunda vez que puedo estar escuchando las enseñanzas del Padre Cristian, porque en realidad, como lo comentaba, esto es un foro de aprendizaje, de enseñanza y difusión. Y sé que no vas a decirme nada, Cristian, cuando estuve platicando de Reiki Angélico, que fue en otro programa hermano, donde yo te conocí, dije, pues que es un sacerdote, mira, y acá en mi país, como dicen, son todos persinados, ¿no? Así dicen en mi país, pero no, oye,
¿Cómo puede violar toda la parte religiosa? Bueno, a veces hay tantos misticismos, bueno, misticismo no desde lo místico, hay cosas tan cerradas y tan cuadradas por falsas enseñanzas. No sé, Cristian, para cerrar esto. No, pues mil gracias por sus palabras, me llenan de alegría y me animan en este camino. Y creo que esa es parte de mi misión. Yo cuando analizo mi camino, mis iras y venires, entiendo el por qué viví muchas cosas en un momento que tal vez fueron muy dolorosas, pero que hoy en día agradezco porque me permiten estar hoy aquí y creo que me ayudan a vivir mi fe y mi espiritualidad de manera alegre y libre. Eh, Creo que es parte de este camino, por eso lo uso con más veras el cuello, porque pienso que ayuda a romper eso, el paradigma, la imagen que se tiene de muchos sacerdotes que han hecho daño, contándome que me han hecho daño, pero que oro por ellos, ¿no? Oro por todas esas personas que de pronto sin querer hacer mal, ¿verdad? A veces simplemente por la ignorancia, cuando Jesús decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entiendo esas palabras. Muchas veces también nosotros lo hemos hecho en nuestro camino y vamos tomando conciencia. Pero siento eso, que no saben lo que hacen, no saben lo que dicen, no saben lo que se pierden y simplemente reaccionan ante eso. No es fácil, porque sería un mentiroso diciéndoles que es fácil, háganle, eso no pasa nada, no, es duro, es triste en momentos, es difícil en muchos momentos. Lo que les digo, varias veces he estado a punto de decir no más, pero Dios está allí, Dios sigue empujando y Dios anima, por ejemplo, estos espacios que son maravillosos, me llenan de alegría, de vida, poder compartir una experiencia y creo que Dios, la divinidad, en su amor y en su sabiduría, permite estos espacios que llegan a muchos corazones. Yo sé que no nos alcanzamos a imaginar la obra hasta donde llega. No lo vamos a entender, tal vez el día que partamos de este plano lo entendamos, pero muchos corazones serán tocados para ser liberados de esos yugos. Y yo creo que esa es parte de nuestra misión. Con todo el agradecimiento, Alfredo, me encanta tu espacio también, me alegró mucho y ha sido de mucha alegría poder estar en este espacio y espero poder compartir con ustedes muchos momentos más, si Dios lo permite. Duda, no lo dudes, Cristian, te voy a estar fastidiando, dice, para que nos ayudes en las reflexiones, sobre todo en estos ámbitos que tú conoces a profundidad. ¿Verdad, Viviana, que lo vamos a seguir molestando? Por supuesto, muchas veces, y también yo creo que me voy a anotar ahí en algunos cursos. Voy a estar revisando la página. Muy bien. Pues muchas gracias a todos nuestros seguidores, gracias por estar con nosotros, gracias al padre Cristian, gracias a Vivi, Cristian desde Colombia, Vivi desde Chile y su servidor desde México, les agradecemos que estén con nosotros. Si te gustó el programa, ya sabes, ponle una manita hacia arriba, si no te gustó, pues pónsela hasta abajo, pero ni modo, pues tenemos que aceptar para mejorar. Y suscríbete a nuestro canal, te invitamos a los siguientes programas del foro y nos vemos en el siguiente evento. Hasta luego, que estén bien, hasta luego, Cristian, hasta luego, Vivi. Chao, gracias. Muchas gracias, bendiciones.